Buenas noches, Katterberg. Aurelio, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, ¿Todo bien? muy bien. Bueno, el seleccionado va ganando, ¿no? Ustedes tienen la cucaracha, ¿no? Les vamos diciendo 1-0, 1-0 gol de Messi. Seguimos 1-0 gol de Messi de penal, Katterberg, bueno, primero un poquito de 203 días de cuarentena. La sociedad, bueno, frente a esto me parece que cambió desde el comienzo ahora mucho en términos de la percepción que tienen. ¿Qué es lo que están midiendo ustedes? ¿Qué es lo que midieron respecto a la radiografía de esta situación de la población frente a tanta cuarentena? Claro, hay mucha información que hemos juntado en todos estos meses. Para resumirla, es niveles de preocupación que persisten, que son muy altos, impacto económico creciente, que al principio y las primeras semanas o meses de todo este proceso no se sintieron tan fuertemente y se fueron profundizando, y un consenso que se rompió. La característica principal de los primeros meses de la crisis, de la pandemia y de las decisiones del gobierno contaban con un nivel de consenso político y social muy, muy elevado, que le sirvió en gran medida al presidente Fernández, pero también a la mayoría de los dirigentes que estaban en la trinchera, ¿no? En la posición de luchar y enfrentar al problema, ya sean gobernadores, intendentes, a mejorar su nivel de popularidad, a mejorar su imagen, y a transmitir un mensaje a la sociedad de que había alguna causa común que superara la grieta. Bueno, eso desapareció, ya desapareció hace varios meses, pero fue un ciclo muy claro que pasó en estos 200 días, ¿no? Hubo una primera etapa en donde la sociedad percibió que la dirigencia política podía llegar a reaccionar de una forma distinta a la que venía acostumbrada, y una segunda etapa de desilusión frente a una dirigencia política que volvió a los reflejos de la grieta, la división y la polarización. Y Ahora, además, malos resultados que acompañaron. Una placa que estamos viendo recién, a ver si leo bien, el 76% de la gente pide que hay que flexibilizar más. No, los que piden que hay que flexibilizar más son el 42% de la gente. O sea, que todavía hay un porcentaje Y hay un alto. porcentaje, hay un tercio de los ciudadanos que todavía creen que hay que endurecerla aún más. Pero eso fue cambiando, ¿no? Y incluso el apoyo a las medidas del gobierno y a la cuarentena fueron perdiendo a lo largo del tiempo. Así que, para resumir, es niveles de preocupación todavía muy elevados, que igual compiten con otras preocupaciones, seguramente Federico también tiene esos datos, como sea el empleo, la economía, la inseguridad, pero niveles de preocupación y temor por la enfermedad muy altos, en un contexto político muy distinto al que teníamos hace unos meses. Ahora, Federico, ustedes tienen esto porque algunos han visto que el tema de la pandemia, el tema de la inseguridad está, pero también apareció el tema de la corrupción. ¿Ustedes qué ranking tienen? Nosotros hablábamos de la interna, en el gobierno, con Venezuela, con la justicia. ¿Qué ranking tienen ustedes en la preocupación de la gente hoy? Bueno, hoy predomina claramente la preocupación por los temas económicos. Al inicio de la cuarentena, por supuesto que se dejó en un segundo aspecto tanto los problemas económicos como la inseguridad y demás. Ahí es donde se produjo esto que contaba Alejandro, donde un apoyo adicional que tuvo el gobierno al que venía teniendo. El gobierno había iniciado su gestión. A ver, esta es la cuestión que requiere la atención prioritaria. Lo podemos observar como 2/3 de los argentinos consideraban que la prioridad al inicio de la pandemia era el coronavirus, y eso prácticamente se invirtió, y hoy el 62%, cuando les presentase el dilema, problemas económicos, ¿a qué le debe dar prioridad el gobierno nacional? El 62% considera que es a los temas económicos y el 32% al coronavirus. Después hay otros problemas estructurales, como el que vos mencionabas, de la corrupción, que cuando vos los medís individualmente está muy alto como preocupación. Surge generalmente esta preocupación de la corrupción cuando se acentúan las crisis económicas. Entonces, en esos casos es donde se ve con mucha preocupación el tema de la corrupción. Uno de los ejes es lo económico, y por supuesto otro es la falta de transparencia o de institucionalidad que consideran que pueden tener varias de las gestiones de gobierno. Katterberg hablaba de la ruptura del contrato con la clase política, pareciera. ¿Esto lo paga la imagen del presidente solamente, o en general cómo se encaró el problema del coronavirus, digamos, de la mitad para acá?
A ver, yo creo que hay que abrir más la foto, porque lo que ha estado pasando, los primeros 2 meses, si querés, la agenda pública, política, mediática, estaban 90% dominado por la pandemia del coronavirus, a pesar que los casos y los fallecimientos eran pocos. Sí. En estos últimos 2 meses, sobre todo este último mes y medio, la tendencia es al revés. Tenemos muchísimos fallecimientos, muchísimos contagios, pero la agenda política está dominada claramente por temas que no son la pandemia. Cuando miramos a la sociedad, lo que tenemos que ver es, primero, que estamos frente a una sociedad muy cansada, muy golpeada. No solo por lo que está pasando ahora y por lo que está pasando con el coronavirus, que viene a agregar. Vamos al 3er año consecutivo de recesión con alta inflación. Vamos a 6 de los últimos 9 años con caída del producto, sin falta de crecimiento de los ingresos familiares. Vamos hacia mayor suba de desempleo, de pobreza, de desigualdad. Es una sociedad, a su vez, que, como decía Federico, revive nuevamente problemas de quejas por la economía, por el desempleo, y a eso se le asuma temas de inseguridad que vemos crecientemente cómo están subiendo. Y a su vez es una sociedad que tiene 2 minorías muy politizadas y muy activas en política que condicionan el comportamiento de la clase política en general. Entonces, hoy el panorama desde la sociedad argentina es una sociedad muy cansada y en donde eso se transmite hacia su imagen y apoyo a la política. Hoy en nuestras encuestas, por ejemplo, solo hasta el mes pasado, porque todavía no terminamos la encuesta de este mes, había 3 dirigentes con más ratio de imagen positiva que negativa. El promedio de la imagen de los dirigentes nacionales está cuestionada. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son? Esos 3 dirigentes son el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la exgobernadora María Eugenia Vidal. El promedio y la mayoría de los dirigentes argentinos hoy están en un momento de muy mala relación con la sociedad. Y la sociedad tiene una agenda y una demanda de problemas que no se condicionan con la agenda política. O sea, estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de problemas económicos, estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de desempleo, estamos hablando de inflación, y lo que domina el debate público, político y los medios de comunicación es la agenda judicial impulsada por un sector del gobierno, sobre todo el Cristina Kirchner y el kirchnerismo. Entonces, ese desacople entre sociedad y clase política hay que tener cuidado, porque de repente surgen protestas, surgen cuestionamientos que a veces se dicen cómo nadie vio venir esto y aparecen. Entonces hay una disociación importante entre cómo le está pasando el argentino promedio, el argentino común y cómo la clase política está atacando esos temas. Ahora, les pregunto ya como analistas políticos a los dos, ¿dónde está la imagen del Alberto Fernández moderado? El que le genera a Cristina una sumatoria de votos que le permiten ganar la elección al frente de todos. ¿Desapareció definitivamente, quedó diluida en esa imagen de un Alberto dominado por Cristina? ¿Cómo lo ven? O se lo pregunto a los dos y empiezo por Federico. Mira, la relación de Alberto Fernández con Cristina es vista con ojos muy distintos dependiendo a quién uno le pregunta. Si vos le preguntás al votante del Frente de Todos, casi el 50% del país, consideran que tienen una relación buena, que el que toma las decisiones es Alberto Fernández o los dos, y que están de acuerdo que el kirchnerismo tenga una incidencia importante en las decisiones del gobierno. Ahora, si vos le preguntás al otro 50%, consideran que el que toma todas las decisiones es Cristina Kirchner, que consideran que el gobierno no representa un Frente de Todos, sino que representa a un peronista kirchnerista, y que por supuesto consideran que el kirchnerismo debe tener poca incidencia en las decisiones del gobierno, con lo cual es una visión cruzada por la grieta. Y justamente en ese sentido quería agregar a lo que estaba comentando Alejandro, que cuando uno le consulta el estado de ánimo de la sociedad sobre los problemas, la valoración es muy negativa, sobre todas las cuestiones, inseguridad, economía. Apareció el coronavirus y no solamente no se resolvió, sino que está en sus picos de contagios y demás. Sin embargo, cuando le consultás la valoración o la aprobación de las distintas gestiones, no solamente la del gobierno nacional, sino el promedio de los gobernadores de los gobiernos provinciales, ni hablar el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, todos predomina más valoración positiva que negativa. Sustentado no en que están viendo que se están resolviendo los problemas, sino que fundamentalmente los votantes, en el caso, por ejemplo, del gobierno nacional,
y acompañados inclusive por no votantes, en el caso de gobernadores provinciales y ni hablar de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, siguen teniendo un compás de espera y la confianza en que pueden resolver los problemas. Y ahí es la brecha que nosotros observamos con mucha tensión entre la pésima valoración del estado de situación de cada una de las áreas, inseguridad, economía, salud, porque de hecho salud es una de las áreas mejor evaluadas del gobierno nacional, pero economía, inseguridad y demás, y el acompañamiento que tienen hoy los gobiernos. ¿Qué puede suceder? Si los problemas no se resuelven, indudablemente ese acompañamiento va a ser difícil de sostenerse, y si la sociedad observa que los problemas de alguna manera se van encarando, van a poder sostener ese nivel de acompañamiento. ¿Katterberg? A ver, volviendo al punto de relación Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Ahí, yo creo que ese es un nudo que este gobierno peronista va a arrastrar durante los 4 años de gestión. Acá hay un dato que no se puede dejar de poner sobre la mesa, que fue la expresidenta Cristina Kirchner quien eligió a dedo a quienes ocupan hoy los 2 principales cargos de mayor responsabilidad política del país, el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Entonces, esa coexistencia entre el liderazgo que tiene varias aristas, ¿no? Cristina Kirchner tiene un liderazgo en un conjunto minoritario, pero muy intenso en la sociedad. El piso de 25% de Cristina Kirchner a nosotros todavía no se ha quebrado. Abro un paréntesis, Cristina Kirchner viene cayendo en su popularidad desde que empezó el gobierno. Perdió en estos 9 meses todo lo que había recuperado desde el inicio de la crisis del 2018 de Mauricio Macri, ¿no? Los últimos 2 años de Mauricio Macri, Cristina Kirchner había recuperado, y en estos 10 meses perdió todo lo que recuperó, cierro el paréntesis, pero aún no quebró su piso histórico de 25% de núcleo duro que la apoya de cualquier forma. Entonces, con ese núcleo de 25% de apoyo duro, que es un apoyo que, como dice Federico, sostiene al gobierno, sostiene a Alberto Fernández, pero podríamos decir, le pertenece a Cristina Kirchner. Y además de eso tiene cuestiones de poder formal, control del Senado, control en gran parte de la Cámara de Diputados, control en sectores claves del Poder Ejecutivo. Sí. Entonces, hay todo un entramado que hace que se generen dudas en la sociedad, en los tomadores de decisión, en los empresarios, en los inversores de afuera, en los gobiernos de afuera, sobre cómo se toman las decisiones en Argentina. Sí. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Con quién se debe hablar al final para que algo ocurra? ¿Con el presidente Alberto Fernández o con el vicepresidente Cristina Kirchner? Y mientras esa no esté resuelto, es muy difícil pensar que va a haber algún proceso de recuperación consistente y de crecimiento consistente, mientras no esté claro esto y todas las inconsistencias que ustedes mostraron en las placas del principio, ¿no? Sí, y aparte de eso, bueno, se nota muy claramente en el mercado cambiario del dólar, que después vamos a hablar, pero quería preguntarle a Aurelio, también se rompió en la crisis de la cuarentena y en el coronavirus y en esto de que es el andar del gobierno, por lo menos de las necesidades de la vicepresidenta en materia de avanzar sobre la justicia, también se rompió lo que al principio parecía Alberto Fernández, decir, bueno, voy a trabajar con la oposición, ¿no? Y esa idea de que había, bueno, la posibilidad de un acuerdo entre gobierno y oposición en Argentina. Sí, el inicio de la pandemia, el miedo al coronavirus había generado un apoyo adicional al gobierno nacional del no votante, que no lo venía apoyando desde el inicio de la gestión. Y ahí el gobierno tuvo una oportunidad de sostener un espacio más amplio de apoyo y demás, que lo fue perdiendo a lo largo de los meses siguientes, y que hoy, si bien sigue teniendo un nivel de apoyo importante de algo más del 50%, está compuesto principalmente por su votante. Es decir, que tiene la dificultad de cruzar la grieta. La grieta lamentablemente no se quebró, sino que se suspendió durante algunos meses de pandemia y ahora retomó con la misma firmeza que había antes de la pandemia. Ahora, les pregunto sobre un elemento que apareció en la Argentina y que vuelve a aparecer este lunes, que es los banderazos. Los distintos feriados desde marzo han empezado a mostrar un elemento. ¿Eso es todo Juntos por el Cambio, motorizándolo con la figura de Macri, con la figura de Patricia Burch, incluso de Larreta? ¿O hay otro elemento político nuevo más parecido al que se vayan todos y a ese tipo de enojo? A ver, lo que nosotros vemos
en las encuestas. Es difícil, no tenemos encuestas y determinado la cantidad de gente que hay, por más que sea mucha gente la que se moviliza, en términos cuantitativos no aparecen cuando uno hace encuestas nacionales. Lo que sí está claro es que el perfil de quienes son más críticos con el gobierno y el perfil de quienes protestan y los motivos por los que se escucha que protestan están más vinculados con el votante más duro de Cambiemos o más antiperonista. El perfil sociodemográfico de clase media alta, urbano, que tiene además motivaciones de índole institucional, justicia, reclamos de libertad, mejor calidad de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sociedad se había empezado a movilizar ya en el final del gobierno de Macri. O sea, hay una actividad mucho más notoria de ese sector social que por ahí una década atrás no estaba, que en los últimos años del gobierno de Macri, acuérdense, las últimas 2 meses del Macri, la campaña de 30 ciudades, 30 días en 30 ciudades, el acto final con el que Macri se va, hay toda una movilización del sector social. Y eso para el gobierno es esperable. Y es hasta razonable que ocurra y que siga ocurriendo estos años. Yo creo que el problema grave va a estar, y el gobierno va a tener un problema grave, no cuando salga a la calle la clase media, media alta, que se queja por este tipo de temas, sino cuando empiece a salir, si es que ocurre, y si los problemas se siguen profundizando, posiblemente vaya a ocurrir, los sectores bajos o medios bajos, que en su agenda de reclamo no va a ser particularmente los temas judiciales, sino va a ser temas de seguridad, temas de tomas de tierra, temas de narcotráfico, temas de empleo, temas de inflación. Entonces, ahí cuando convivan las dos sectores sociales que tienen demandas distintas, quejándose en la vía pública, ahí es donde yo creo que el gobierno va a tener un desafío mayor. Sí, y en ese sentido, Aurelio, me parece que hay algo de esto que es el bono IFE que ya no está para sectores bajos, el Fondo Monetario Internacional que dice que no va a pedir una baja del gasto público, pero va a un ajuste, y la idea de que el gobierno, por lo menos en materia económica, va a tener que ir encaminando las condiciones hacia algún tipo de ajuste. Esto, la sociedad, ¿cómo lo está percibiendo, digo, en materia económica? Bueno, como hablábamos antes, los temas económicos son claramente la mayor preocupación porque la Argentina venía muy golpeada con la economía y la pandemia la golpeó mucho más. Cuando uno consulta el estado de la situación laboral de la gente, se agarra la cabeza, porque respecto a los momentos previos de la pandemia, más del 30% te dice que están teniendo problemas de trabajo, porque su actividad no la pueden desarrollar, porque directamente perdieron su trabajo. Y ni hablar que muchos de los que mantienen su trabajo, perdieron su ingreso. De acuerdo a nuestras mediciones, más del 50% de los argentinos tienen menos ingresos que antes de la pandemia, así que ya venían golpeados, ahora golpeadísimos. Por eso antes manifestaba esta brecha que hay entre la valoración que hace la sociedad de los problemas de su día a día y el acompañamiento de las gestiones de gobierno. También hay que tener en cuenta que un bastión del acompañamiento de este gobierno peronista y por su origen y demás es los niveles socioeconómicos más bajos, que son los que más están sufriendo la pandemia, pero a su vez son los que tienen un compás de espera y adicionalmente son los que están siendo ayudados por parte del Estado con alguna de estas, lo que fue la UH, el IFE y las distintas medidas de gobierno. Y aparte hay una percepción, por más que están transitando momentos muy complejos, todos los niveles económicos, pero mucho más los más bajos, de que hay una mejor vocación de este gobierno en preocuparse por los pobres que lo que pasaba en la gestión Macri, donde claramente el sector más crítico que siempre tuvo la gestión Macri fueron los niveles económicos más bajos.